damos el gusto de recibir a Beatriz Arlo en esta mesa. Gracias. Gracias por estar. Buenas noches, gracias. Beatriz, usted es una observadora, siempre ha sido muy aguda del peronismo, entre muchas otras cosas que mira agudamente. ¿Qué impresión le da este intento de empezar a juntar los pedazos rotos, pero no están todos los pedazos, están algunos? ¿Qué andamiento le ve a cierta idea de reunificación atávica del peronismo? Es atávica en el sentido de que es inevitable, es decir, tienen muchos pedazos, cada uno de esos pedazos son fuertes desde un punto de vista social o sindical o incluso empresario, por tanto yo creo que es inevitable que esto esté sucediendo, y lo que ustedes comentaban de la reunión de la UMED hoy es como uno de los caminos que piensan recorrer. La reunión de la UMED tenía un cierto tipo de peronista, pero no era una reunión que uno diría faltaban espectros ideológicos. Lo escuché a Rodríguez Sá en el streaming. Alberto, sí. Lo escuché a Rodríguez Sá en un típico discurso peronista histórico. Y escuché a periodistas kirchneristas en el streaming que hacía la UMED. Y esa es una de las iniciativas. O sea que no creo que interrumpan esta movida, que yo creo que Pichetto representa muy bien en su discurso. Es el discurso más amplio, más integrador y en un punto más intransigente con algunas presencias del pasado, sin duda. En un punto más intransigente. Pero ¿Y eso está bien o está mal? Yo no soy peronista. No, ya sabes, ya lo sabemos. Me dijo de ser. Pero me parece que la reorganización depende de que tenga los protagonistas menos problemáticos posibles. Yo deseo una reorganización del peronismo, es decir, no creo que Cambiemos todavía no es ni siquiera un partido en un sentido amplio, y no creo que podamos vivir en ausencia de partidos. Deseo una reorganización del peronismo que, como dije antes, es muy representativo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural. Y por tanto deseo que tenga la menor cantidad de obstáculos y que sea lo más amplia posible, pensando en el futuro político de la Argentina, ¿no? Hay en esa regeneración peronista, que es probable que sea, depende del volumen que tenga, también dependerá de eso la salud que tenga el sistema, ¿no? De alguna manera, por lo menos es lo que uno opina. ¿Usted ve posible rearmar posiciones ideológicas, si se quiere, tan diversas y que hicieron eclosión en el proceso de caída del poder kirchnerista y se sostuvieron en el tiempo? Yo creo que cuando hay vacíos de ideología, que este es un momento donde uno ve vacío de ideología. no solamente en la Argentina, ¿no? No solamente en la Argentina, sin duda, pero uno podría decir que no con la agudeza con que se produce en la Argentina. Entonces yo creo que cuando hay vacíos de ideología no es solamente acontecimientos buenos y amplios los que se van, y de amplio espectro los que se van a producir. Es decir, ideología, dejemos de lado la palabra ideología, ideas, grandes ideas, fuerzas, horizontes de expectativas, lo que antes se llamaban utopías, saquemos la palabra utopía, pero horizontes de expectativas, eso hay que trazar. Una sociedad tiene que tenerlo. Si eso, en ausencia de eso... Bueno, ese es el motor. Es el motor para empezar de una cierta solidaridad de la sociedad, de una cierta construcción de esa sociedad en comunidad. Por tanto, eso tiene que tenerlo. El macrismo aborrece de esas ideas y no es que las aborrezca en sus actos están presentes esas ideas, pero sí como discurso público. Y el peronismo creo que tiene una larga historia de trabajo con ideas, y yo creo que esa historia debe ser retomada, modernizada, cambiada, etcétera. Digo, aparte de la expectativa, me parece que el mayor vacío que tiene el peronismo es hoy la posibilidad de construir un relato a futuro, no el relato de lo que hizo. ¿Qué es un estado de bienestar para la Argentina? ¿Qué es un estado de bienestar para la Argentina? Eso el peronismo tendría el deber histórico de poder responder a esa pregunta. Bajo la forma a la criolla y desprolija, Perón lo fundó
entre 1945 y 1955. Un estado de bienestar a la criolla, desprolijo, pero un estado de bienestar que lo fundó al mismo tiempo que se fundaban los estados de bienestar de la posguerra europea. Al mismo tiempo que se fundaba el inglés, al mismo tiempo que se fundaba el francés, etc. Bueno, ¿qué es hoy un estado de bienestar? Se han reformulado los estados de bienestar en Europa, han entrado en crisis, han reformulado el tipo de relación que el Estado mantiene con ciertas agencias que lo representan. Se ha reformulado todo, pero no se ha dejado de pensar qué quiere decir la relación del Estado con la sociedad y sobre todo con aquellos que más necesitan en esa sociedad. Si el peronismo no piensa eso, ahí sí que va a quedar fuera de la historia, ¿eh? Ahí sí que la va a tener a Cristina disfrazada de Virgen de Luján o a Pichetto tratando de que las leyes salgan lo mejor posible solo en el Congreso. El peronismo tiene, uno diría, el deber histórico de represar eso. Tiene intelectuales, tienen que ser intelectuales jóvenes, los que sabiendo lo que ha pasado en Europa y en el mundo, repiensen eso. ¿Cómo se organiza hoy la tutela social de aquellos que menos tienen? ¿Qué tiene que ver eso con el sistema impositivo? Cosa que en la Argentina no se discute. El sistema impositivo es algo que es como si los impuestos los pagáramos en Nigeria. Porque en la Argentina no se discute el sistema impositivo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el sistema impositivo? ¿Qué tiene que ver eso con la reforma de las instituciones de salud y de las instituciones de enseñanza? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cuánto en eso tiene que influir el Estado? ¿Cuánto la sociedad civil puede definir? Eso tiene que discutir el peronismo. Sarlo, a ver, en atención a la tutela de la situación de los que menos tienen, el Estado argentino parece haberse limitado, y no quiere decir que esto sea poco, pero limitado en la acción, a la ayuda social. Planes sociales. Millones y millones de compatriotas que reciben una ayuda social todos los meses desde hace muchos años para no caer en la miseria, solo mantenerse en la pobreza. Esto lo hicieron gobiernos de la Alianza, gobiernos peronistas, el gobierno kirchnerista, y lo continúa Macri, incluso con más volúmenes de ayuda. Parece como que la política, lo que hoy es la política, ha dicho a ese sector ayuda. ¿Y cómo salir de ahí? Urgencia. Más ayuda. La política es más ayuda, más ayuda. Urgencia. Y ahí así no se sale. Es corto plazo. Urgencia quiere decir Pero eso corto parece plazo. como una especie de valor extendido a las distintas fragmentos de la política argentina. A mí me parecería un acto completamente, en fin, ilusorio, que yo le dijera a Marcos Peña que se tiene que sentar a pensar un estado de bienestar. No es su problema, digamos. Pero no me parece un acto ilusorio decirle a los peronistas, muchachos, si ustedes quieren seguir estando en la historia política argentina, piensen esto. Piensen cómo se reforma, se recrea, se refunda y se consolida un nuevo tipo de asistencia, llamémoslo estado de bienestar o no, pero un nuevo tipo de asistencia a aquel 30% de los argentinos que están debajo. ¿Y de dónde salen? Los pibes que están en la droga, de dónde salen los pibes que están en la violencia, de dónde salen los 3.000 chicos que le nacen a mujeres de menos de 20 años. Dato que hay que tomar. Bueno, entonces se tienen que sentar a pensar ellos. Ahora, cuando uno te plantea esto a funcionarios del gobierno, diciendo, bueno, el peronismo tiene una especie de gen histórico que lo tiene que llevar a esto, y dicen, pero ¿por qué los que llevaron a que haya 30% de pobreza van a hacer lo que puedan sacarlo? Ellos ya intentaron y dejaron 30% de pobres. No le dice hoy desde pasar el eso. gobierno. Yo no le dejaría pasar eso a Capitanich, quiero decir a Marcos Peña. No le dejaría pasar. Son iguales. Son iguales. Uno morochito fue del Chaco y el otro no, pero son iguales, tienen el mismo funcionamiento. Pero bueno, no le dejaría pasar eso. ¿Cómo que fue solo el kirchnerismo? O sea que los 90 no existieron. No solo. Bueno, los 90 fue otra forma del peronismo. Los 90 fueron una zona del peronismo que no es efectivamente la que se va a preocupar por esta cuestión. No es la que está ni siquiera presente en todas estas iniciativas que estamos viendo. Tomo sus palabras. Si los 90 y la década larga del kirchnerismo mantienen y consolidan un 30% de pobreza, porque vamos a pensar que ellos van a tener la capacidad de revertir ese proceso. Bueno, entonces importémoslo. Entonces importémoslo. Bueno, por ahí estos se están tratando de hacer un modelo importado, ¿o no?
estos muchachos gobiernos. Importemos los actores, importemos los políticos, porque no pareciera... Es lo que tenemos. No parecen tener un modelo importado. Es decir, yo miro lo que hacen y digo, no, esto no es un modelo importado, no me hace acordar a Chile, no me hace acordar a... No es un modelo importado. No es... ¿Y qué es? Porque también uno decía, ¿cómo definiría esto? Yo diría es una de las formas más nítidas de un gobierno de empresarios, que comenzó, sus primeras medidas fueron bajar las retenciones al campo, sacar las retenciones al campo, sacar las retenciones a la minería, es decir, un gobierno de empresarios. Los que están ganando en este país, esto lo dicen los economistas en sus informes, yo, como ustedes saben, no soy economista, los que están ganando mucho en este país son esas zonas de los empresarios. La UIA acaba de sacar un documento hace unas semanas protestando justamente por el camino de la economía. Bueno, es un gobierno de empresarios y de cierto tipo de empresas. La construcción importante, no olvidemos que ese es la herencia en el sentido, digamos, ideológica, no quiero decir la herencia material. Pero cuando Moyano le hace el chiste con que lo pongan a Mauricio, sí, a Franco Macri en la pieza de al lado, él sabe de qué está hablando. Él sabe de qué está hablando. Sí, lo repitió ayer incluso. En efecto. Bueno, también Mauricio Macri lo sabe, dado que estuvo con Moyano en relaciones durante 10 años que eran... ¿El gobierno de la ciudad? El gobierno de la ciudad, Magliva, Sogma, todo eso eran un solo corazón. Cuando llegó Mauricio, ya también Moyano entró en la Casa de Gobierno, o sea que él sabe de lo que está hablando, tanto Moyano como Mauricio. Ahora, Moyano, han decidido que lo procesan, o sea, antes no sabían nada de Moyano. Por ejemplo, toda la investigación de Ocaña durante el kirchnerismo, por la cual Ocaña se tuvo que ir, la mafia de los medicamentos, Macri estaba en Boca, no se había enterado, o sea que se enteró ahora de que Moyano y la señora Zulet y la señora Zulet pertenecían a la mafia de los medicamentos. Bueno, está bien, se enteró tarde. Dígame, otra pregunta le quería hacer, que era la pregunta árida que le... Áspera. Áspera, no es áspera. ¿Qué opina usted del caso Chocobar? No, decimos, recordemos, es el Chocobar, el policía, el policía procesado y embargado. Mató a un ladrón de 18 años, después que el ladrón había apuñalado a un turista norteamericano en la boca. Mira, está en un juez que por algo ha intervenido. Todos vimos el video y no importa hoy mucho nuestra opinión, porque por algo un juez ha intervenido, le pidió una fianza de 400.000 pesos, etc. Que Macri lo haya convocado de la forma que lo convocó a la Casa de Gobierno, me parece que creo que olvidó todo. Desde que la Argentina ha suscrito el convenio de San José de Costa Rica en adelante, creo que olvidó todo. Como creo que Patricia Bullrich olvidó. Es decir, no, la muerte de un delincuente por la fuerza pública tiene que ver con principios, están en contra de principios muy profundos en la Argentina. Para empezar, con principios constitucionales. Entonces, la Argentina no se puede salir a decir de manera ignorante, brutal y grosera que la gente está con la pena de muerte. A mí no me importa si la gente está con la pena de muerte. Eso lo dijo Durán Barba. Lo dijo Durán Barba, no me importa. El que lo haya dicho es brutal, grosero e ignorante. Si la gente está por la pena de muerte, eso carece de toda importancia, porque la pena de muerte no está en la Constitución y además por esa misma Constitución estamos ligados al Pacto de San José de Costa Rica. Eso es mi opinión. No sé, un presidente de la República no puede ignorar eso. Después, si quiere hacer no sé qué cosa con un policía que acaba de matar a un delincuente, primero tiene que decir todo esto. Primero tiene que decir todo esto. Él, la ministra de Defensa y quien hable en nombre de él. Nos vamos a retroceder 160 años. La pena de muerte fue sacada de la Constitución, no estuvo en la Constitución. La gente no puede opinar por encuesta sobre la pena de muerte. No, la gente puede opinar por encuestas. No se en todo puede caso, la clase dirigente no debiera correr detrás de las encuestas. En efecto.
En efecto, y habría que saber muy bien qué es una encuesta, porque la pregunta que se hace en una encuesta es una pregunta que no está construida, Para construir una respuesta sobre la pena de muerte hay que tener un grado de información un poco más detallado de la cuestión. O sea, hay cuestiones que es difícil que puedan resolverse sabiendo que hizo una encuesta. El presidente y sus atláteres, el secretario de gabinete, etcétera, tendrían que tomar esto en cuenta. Y no digamos la ministra de Defensa. ¿Que dónde se va hoy a recibir no sé qué instrucción? Al FBI. Al FBI, a la DEA y al Comando Sur del Ejército En efecto. norteamericano. En efecto. Creo que hay tradiciones más democráticas. Puede tomarse un tren y cruzar la cordillera. La policía chilena, según las encuestas que califican a la policía en el mundo y que siguen los comportamientos policiales, está muy por encima de la norteamericana. Entonces pueden tomarse un tren y ver cómo hacen en Chile con sus carabineros. ¿Usted vio cómo terminó ese episodio de un argentino con un carabinero? En efecto, que lo llevaron preso al argentino. ¿Usted imaginó cómo hubiera terminado acá? No se ha pasado nada, ¿no? Gracias. Muchas gracias. No, gracias a Nosotros ustedes. vamos a hacer una cosa, si quiere que desee, y si no, nosotros vamos a entregar premios acá. Los Es premios. una costumbre claro, que tenemos los para premios, cerrar el programa. Así sí, que sí. si el director nos ayuda y va poniendo la medalla de oro, nosotros vamos a estar donde tengamos Vamos a que estar. A ver. Sí, señor. Bueno. Aquí estamos. Bueno. Este señor se lleva la medalla de oro. Perdón, la producción acá me descoloca. ¿Por Me qué? descoloca por el doble apellido. Nosotros le decimos Naidenov. Luis Naidenov. Lo ponemos otro poquito para que lo vea la gente. Es Naidenov, poco sí, conocido, un poquito. Pero ténganlo, a ver si... ahí está. Ahí lo tenemos. Este señor es el senador por Formosa y es el presidente del bloque De la bicameral. preside Cambiemos, ¿no? El Sí, bloque Cambiemos. claro, sí. Y además preside la bicameral que trata los DNU. los decretos de necesidad y urgencia de los presidentes. Y por qué le damos? Está bien, pero todo eso era de antes. esta semana ganó un amistoso de verano. Y Bueno, como estamos en verano, le damos el oro. ¿Por qué? Qué amistoso. La bicameral tiene 16 miembros. Sí. Estuvieron en la votación para aprobar el DNU, que después van a ser 3 proyectos de ley. El DNU de los 140 El DNU leyes de los- modificadas. efectivamente. Miércoles. Salieron 8-8. ¿Quién desempata? El presidente. El presidente Naidenov dijo, ganamos. Gana Macri. Ganamos nosotros. Un amistoso porque este DNU se transforma o sea que- luego en 3 proyectos de ley. Pero a ganó. ver, Cambiemos venía de Del sopapo. una victoria pírrica en diciembre. Con la reforma previsional. Querían tener algo en febrero, lo han tenido, probablemente no tengamos nada más hasta el 1 de marzo cuando el presidente inaugure las sesiones ordinarias. Oro entonces para Naidenov, que desempató, fue referee y jugó para uno de los dos equipos. Desempató a favor de Cambiemos en la comisión que atiende los DNU. Así es. Plomo, señor. A ver.